digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto, levanta. Con gratitud a Dios estamos hoy para mirar su palabra y para escudriñar el texto. Usted y yo somos bendecidos por Dios cuando nos acercamos continuamente a la Biblia. Bienvenidos a Cita con el Texto. Hoy hablaremos sobre lo que la Biblia dice de la humildad. Y vamos a usar un texto en Miqueas 6:8 de la Biblia de las Américas que dice: y andar humildemente con tu Dios. Lo repito, y andar humildemente con tu Dios. Subraya andar, claro, y humildad, porque van unidas, ¿no? Andar humildemente con tu Dios. Recuerdo mucho el día que el presidente Jimmy Carter subió a la presidencia de los Estados Unidos. Un hombre que ganó los Nobel de Paz, un hombre con muchos galardones. Ese día recuerdo tanto que yo lo estaba viendo. Él tomó una Biblia antigua que le había regalado su querida madre y puso la mano sobre un texto, sobre la Biblia, y leyó precisamente este texto. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es Miqueas 6:8. Siempre recordaré este texto por el presidente Jimmy Carter, un hombre de Dios verdaderamente. Ahora, el texto nos dice claramente que debemos andar en humildad. Aquí es donde tenemos que examinar otros textos para que nos den comprensión de lo que significa andar en humildad, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Es como un mandamiento que Dios nos dejó claramente. Cuando uno lee Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, dice que, pero si andamos en luz, y escuche eso, andar en luz. Es decir, que ser humilde es andar en luz. Y luego dice, porque Él está en luz, o como Él está en luz. Y luego dice, y si tenemos comunión los unos con los otros. Y aquí el punto es importante. Si tenemos comunión los unos con los otros, es decir, si tengo relación, si mis emociones están sanas en cuanto a mi hermano, eso es humildad. Pero si yo estoy enojado con mi hermano, ojo, eso no es andar en humildad, eso es soberbia. Y hay diferencia. Y termina diciendo este texto sagrado: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir que en un tercer punto de este texto, yo acudo a la sangre de Cristo y Él me limpia de cualquier pecado. Cuando yo fallo, yo me levanto como el hijo pródigo, voy a la fuente y esa fuente entonces me limpia de todo pecado. Interesante. Ahora, humildad es no mirar hacia Sodoma, no mirar hacia Gomorra, sino mejor mirar a Jesús, que es la fuente abierta donde la sangre nos limpia de todo pecado, la sangre preciosa de Jesucristo. El problema de la mujer de Lot fue que se puso a mirar atrás. Eso no es humildad, eso es pecado. Si usted permanece en el pecado, eso no es andar. Entonces, ahí es donde Dios nos dice en Miqueas que andemos humildemente delante de Dios. Ya cuando acudimos a esa fuente para purificarnos, como dice la Sagrada Escritura. Humildad también en el Nuevo Testamento es tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguir a Jesús. Se lo repito, humildad es que tomas la cruz, que te niegas a sí mismo y que sigues a Jesús. Recordemos que Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Interesante eso. La escuela del Espíritu Santo nos enseña a acudir a Jesús para
tener grandes aprendizajes. Por otro lado, humildad, ya cuando se trata del carácter, humildad es la vestidura del carácter. Aquí tendríamos una doble vestidura, porque estaríamos hablando de la vestidura del carácter, pero también la vestidura como el creyente se viste como soldado para la gloria de Dios. El apóstol Pedro dice que humildad es la vestidura del carácter, lo que el apóstol Pedro quiso expresar, revestidos entonces de humildad. Y fíjese que no dice vestidos, sino revestidos de humildad. ¿Cómo necesitamos la humildad hoy en la iglesia? Por favor, ¿cómo necesitamos la humildad? Demasiado, demasiado. ¿Con qué facilidad un muchacho que está empezando el ministerio se pega unas elevadas y sale corriendo desesperado a alcanzar que su ego se infle para más tarde tener que recibir el pinchazo? Pero cuidado, si usted es un ministro de Dios, si sirve a Dios, sirve con humildad. Anda como Enod. Enod anduvo en humildad con Dios, caminó con Dios y Dios lo bendijo. Dice que desapareció porque se lo llevó Dios. Hay un viejo texto que a mí siempre me gustó en Isaías, me llamó mucho la atención y se lo quiero dejar hoy también en su corazón a usted, antes de dar un poquito o exponer un poquito qué es humildad. Muy sencillo, porque la Biblia está llena de textos sobre qué es la humildad. Por ejemplo, uno recuerda que Abraham dijo: soy polvo y ceniza. Hay unos textos impresionantes. María dijo: he aquí la esclava del Señor. Esos son textos que nos hablan muchísimo, pero muchísimo de la humildad. Entonces Isaías dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Dios. Y escuche esto: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Y Isaías 66:2. Siempre me gustó eso. Los ojos de Dios están sobre aquellos que son humildes de espíritu. Los ojos de Dios están sobre aquellos que tiemblan ante la palabra de Dios. Los ojos de Dios están sobre aquellos que andan en humildad. Así que el texto, finalizando, nos está diciendo: y andad humildemente delante de Dios. Seamos sensibles a su voz, a su caminar con Él. Que nuestro ego definitivamente muera. Ya dijo el Señor Pablo de Tarso, el hombre de Dios: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bendiciones. Cómo me gustaría seguir tratando este tema, porque cuánto lo necesita la familia, cuánto lo necesita la gente en el gobierno, cuánto lo necesitamos nosotros en la iglesia. Paz y bendiciones, acompañándole siempre en Cita con el Texto. Amén. Santo, santo.